Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una semana más, a todos los que estamos aquí presentes, a los que nos acompañan en línea, bienvenidos a su iglesia. Déjeme comenzar contándole una anécdota que me ocurrió a mí hace unos 15 años, van a ser 15 años, como para que rompamos el hielo. Le voy a contar algo íntimo, de modo que no lo comparta, que quede entre nosotros, YouTube y los que estamos aquí. Iban a ser 15 años. Junto con la que era en ese entonces mi novia, mi actual esposa, salimos hacia el Registro Civil del Sur. Íbamos a hacer el matrimonio civil. Ella vivía por acá en el norte de San Borondón, yo vivía en el norte por el San Marino, y desde allí fuimos hasta el sur, Registro Civil, tráfico, todo el asunto. Íbamos con un par de amigos, mi cuñado, familia. Llegamos, todo listo, esperamos, nos preparamos para pasar donde el oficial que tan elocuentemente hace la ceremonia. Cuando finalmente nos hacen pasar, se me quedó el pasaporte en la casa. O sea, de ahí, trágame tierra. Me tocó salir disparado del apartamento, escoltado por mi cuñado, de 1,85, a traer el pasaporte. ¿Por qué le cuento esto? Porque todos nosotros tenemos esa clase de anécdotas, que con el tiempo, ese día no se estaba riendo mi esposa, créame, pero con el tiempo nos acordamos, las contamos y hasta nos reímos. Son simpáticas, son anécdotas que no las estamos contando cada rato, pero no nos duele recordarlas. Pero también tenemos historias, cosas que nos han ocurrido que no nos gusta contarlas, que no nos gusta ni recordarlas siquiera, que preferiríamos no haber vivido, o que si fuera posible preferiríamos poder rehacerlas, poder volver a vivirlas. Son anécdotas, cosas que nos ocurrieron que no nos gusta ni acordarnos de ellas. ¿Y por qué le cuento esto? Porque hoy vamos a ver en la vida de Pedro que él también pasó por un momento de esos momentos vergonzosos, dolorosos, que no le contamos a nadie, que preferiríamos no haberlo vivido. Pedro también lo experimentó. Y él no lo cuenta, obviamente, y nos lo cuenta porque quiere que todos nosotros sepamos que aunque hayamos vivido este tipo de experiencias en nuestro pasado, este tipo de experiencias no son las que nos definen. Esas experiencias no son las que dicen quiénes somos. Aunque nuestro pasado nos oprima, nuestro pasado no nos define. Y Pedro quiere que sepamos que nosotros tenemos un lugar de seguro donde podemos llevar todas esas experiencias y que no nos definan. Eso es lo más importante. Por doloroso o vergonzoso que sea. Estamos llegando hoy a la octava parte de la serie que hemos llamado El Reino de los Cielos está cerca. Llevamos 8 semanas acompañando a Pedro en su recorrido. Y comenzamos hace 8 semanas contando de cómo Pedro le cuenta a Marcos la historia de Jesús de Nazaret. Simón Pedro como lo conocemos, le cuenta a uno de sus discípulos, Juan Marcos, para que él vaya copiando, vaya recopilando todas las experiencias que vivió Pedro junto a Jesús. Ahora, cuando Marcos estaba recopilando todo esto, él nunca se imaginó que mucho tiempo después íbamos a conocer esta historia como el Evangelio de Marcos, como lo conocemos nosotros hoy. Porque cuando Marcos estaba escribiendo esto, cuando Marcos estaba recopilando todo lo que le decía Pedro, él nunca se imaginó que iba a estar escribiendo la Biblia. Esa no era la intención ni de Pedro ni de Marcos, escribir la Biblia. Él no se imaginó, no era lo que él estaba haciendo. Lo que estaba haciendo Marcos era sencillamente documentando la experiencia de todo lo que había pasado Pedro junto a Jesús. Eso era todo, recopilar la experiencia para que no se perdiera. Era algo tan interesante, tan importante, que valía la pena recopilarlo, para que se conservara, para que el día de mañana alguien más supiera acerca de lo que había vivido Pedro junto a Jesús. Pasa el tiempo y esta información se une junto a las redacciones, las historias de hombres como Mateo, de hombres como Juan, de hombres como Pablo y de otros. Y con el tiempo se unen todas estas historias y llegan a conocerse como lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la Biblia. Ahora, especialmente hoy, quiero pedirle que tenga muy presente que aunque usted vaya a ver en pantalla algunos capítulos y versículos que están en nuestras Biblias, no piense que le estoy leyendo la Biblia, sino que estamos leyendo una carta, porque eso es.
una carta que escribió Juan Marcos de lo que le contó Simón Pedro. ¿Ok? Usted va a ver capítulos, va a ver versículos, pero recuerde que es una carta. Marcos no estaba escribiendo la Biblia, se convirtió en la Biblia, pero intencionalmente, originalmente, no era eso. Ahora, Pedro nos cuenta de que cuando él estaba acompañando a Jesús, Jesús siempre decía un mensaje frecuentemente. Era un mensaje muy sencillo, pero frecuentemente lo decía. Y era un mensaje que se repite y que lo hemos repetido durante las últimas semanas. El mensaje decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Es un mensaje sencillo. Y lo repitió una y otra y otra y otra vez. Y lo que quería decir básicamente es que si el reino de Dios está cerca, por ende, nosotros no estamos lejos. Entonces deberíamos arrepentirnos y creer en las buenas nuevas. Es un mensaje sencillo, fácil de contar, fácil de comunicar. El problema es que tanto para Pedro como para los judíos de la época, como para muchas personas hoy en día, es muy difícil aceptar que Jesús es Dios. El mensaje de las buenas nuevas no es solamente que Jesús vino a morir en una cruz para que nosotros seamos salvos. Es parte del mensaje. Pero además la intención de Jesús cuando viene aquí no es solamente morir por nuestros pecados. Su intención es que nosotros lleguemos a conocer a Dios, que nosotros entendamos a Dios. Y de hecho Él lo dice, si ustedes me han visto a mí, han visto a Dios. ¿Verdad? ¿Lo han leído alguna vez? El mensaje de las buenas nuevas no es solamente que Cristo murió. El mensaje de las buenas nuevas es que Jesús vino para que conozcamos a Dios. Y es de lo más difícil de entender, no solo para Pedro en su época y los judíos de la época, sino aún para muchas personas hoy. Y de hecho, muchas personas han dejado la iglesia porque no terminan de entender las buenas nuevas. Pedro nos cuenta, en los episodios anteriores, hemos pasado las últimas 8 semanas acompañando a este grupo de hombres. Y usted ha visto un mapita una y otra vez en la pantalla para recordar que estamos acompañando a Jesús y a sus discípulos desde arriba de Galilea todo ese camino hasta llegar por acá abajo a Jerusalén. Las últimas semanas los hemos estado acompañando y veíamos acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca de cómo llegaba a los lugares, la gente lo recibía, la gente se asombraba de sus enseñanzas y cómo todo esto creaba conflicto con otros personajes de la historia que son los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los sacerdotes. Todas estas enseñanzas de Jesús creaban conflicto entre ellos porque eran controversiales, no eran fáciles de digerir, cambiaban el status quo de la clase religiosa de la época. De manera que ellos, cada que se encontraban con Jesús, lograban encontrarlo en el camino, trataban de hacerle preguntas medio difíciles para ver si lograban pillarlo en algo que se contradijera o algo. Y siempre, al final, salían no solamente reprendidos, sino humillados. De manera que toda esta clase religiosa está aburrida de Jesús. La semana pasada veíamos cómo finalmente, cuando Jesús llega a Jerusalén, acá en la parte de abajo del mapa, cuando recién llega a su primera semana, nos dice Pedro que sus enseñanzas no solo eran controversiales, sino que lo definían a Jesús como que estaba causando discordia, como que estaba causando problemas en Jerusalén, que perturbaba la paz. Finalmente, llega el día de la Pascua, y Andrés nos contaba la semana pasada cómo Jesús ha organizado para pasar esta cena con sus discípulos, la celebración de la Pascua. Y nos dice que mientras estaban celebrando la Pascua, que es una celebración muy importante para los judíos, porque el objetivo de la Pascua era recordar la liberación de Egipto hecha por Dios a través de Moisés. Y en esta ocasión Jesús hace cosas extrañas. Jesús nos cuenta que partió el pan, lo repartió entre ellos y les dice cosas como, este es mi cuerpo, tómenlo. Y no solo eso, sino que después les da vino a cada uno de ellos y cuando ya lo han bebido, les dice, esta es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre que va a ser derramada por muchos. O sea, lo que ya estaba establecido como una celebración religiosa en el pueblo de Israel para celebrar el pacto
que hizo Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel, ahora Jesús parece que lo está cambiando y está dándoles un nuevo pacto. Está haciendo algo extraño. Eso fue lo que vimos la semana pasada con Andrés, ¿verdad? Ahora, ellos no se esperaban esto. Cuando Jesús les dice que se van a reunir para celebrar la Pascua en lo íntimo, ellos seguramente estaban pensando que ya están en Jerusalén, ya llegamos. Llevamos meses caminando con este hombre y acompañándole y escuchando sus enseñanzas, y él habla de un reino, de un reino, de un reino. Incluso un par de ellos en una ocasión le dijeron que querían tener posiciones destacadas en su reino. ¿Se acuerda? De modo que ellos estaban esperando ansiosos y seguían a Jesús porque querían un cambio político, un reino político. Querían finalmente zafarse del yugo de Roma. Y Jesús no era lo que les estaba diciendo, él está hablando de un pacto. Pero ellos querían un reino. De modo que Jesús sí les dijo cosas en esa reunión, pero no era lo que ellos querían escuchar. Salen de allí y nos contaba Andrés la semana pasada que finalmente se van al huerto de Getsemaní, donde tarde en la noche se acerca Judas con los oficiales del templo para arrestar a Jesús. Y ocurre lo que quizás cualquiera de nosotros hubiera hecho. Todos los que estaban junto a Jesús se fueron, todos lo abandonaron y huyeron. Era lo más lógico. No lo juzgue a ninguno de ellos antes de pensar un poquito qué hubiéramos hecho nosotros. Al Mesías no lo pueden arrestar. No tiene sentido que después de todo lo que hemos visto, todo lo que ha ocurrido, vengan y tan fácilmente se lleven a Jesús. Y él ni siquiera se opuso cuando ellos lo querían en una revolución. Y él al contrario, él le dice a Pedro, cuando fue a cortar a este hombre, le dice que no. Y se va con ellos voluntariamente. Y en últimas, si no hay rey, no hay reino. No tiene sentido. De manera que todos huyen. De lo que sí estaban seguros es que Dios no estaba cerca. Porque si Dios estuviera cerca, no había permitido que esto ocurriera. Si Dios en verdad estuviera cerca, a Jesús no se lo habían llegado. No hubieran podido, algo hubiera pasado. Jesús no hubiera dejado que lo llevaran. De eso estaban convencidos y por eso huyeron. De modo que no los huye tanto. Ahora, lo que ocurre a continuación es bien interesante. Y Pedro nos lo cuenta detalladamente. Pedro nos cuenta que después de esto se lo llevaron para hacer juicio con él, ¿verdad? Y Pedro nos cuenta detalladamente quiénes estaban allí, qué dijeron, cómo lo dijeron, cómo reaccionaron, quién dijo qué cosa. Nos cuenta todos esos detalles. Y si nosotros leyéramos la Biblia un poco más como entre líneas, siendo más observadores, deberíamos preguntarnos, si Pedro no estaba allí y Marco no estaba allí, ¿cómo sabe Pedro todos estos detalles? No tiene lógica, ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla. Muchos de los que estaban allí dentro, de estos fariseos, nos damos cuenta más adelante en el libro de Hechos de que terminaron convirtiéndose también en seguidores de Jesús. Ahorita están juzgándolo, quieren condenarlo, pero tiempo después algo ocurrió que estos hombres terminaron convirtiéndose en seguidores de Jesús. ¿Y sabe qué ocurrió para que se convirtieran en seguidores de Jesús? La próxima semana Andrés se lo cuenta, no se lo cuento yo hoy. Pero la historia sigue. Una vez que arrestan a Jesús, se lo llevan al sumo sacerdote y se reúnen allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, todos esos personajes que los hemos visto en diferentes ocasiones y que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Son personas que no se llevan bien ni siquiera entre ellos. Se contradicen los fariseos contra los saduceos, los sacerdotes no se ponen de acuerdo en cómo interpretar la ley, pero ahorita tienen un enemigo en común. En lo que sí están de acuerdo es que necesitan que Jesús desaparezca. De manera que están aquí reunidos todos esos hombres y nos encontramos otra vez con una de estas ocasiones en la que seguramente, me imagino yo, no dice la Biblia, no dice en ningún lado, yo me imagino, pero probablemente sea una de estas ocasiones en la que Marcos le haya dicho a Pedro, pero ¿estás seguro que quieres que escriba esto? Mira que no sabemos quién lo va a leer. ¿Estás seguro que quieres que esto quede registrado? Y Pedro le dice que sí, obviamente, que él quiere que quede allí. Especialmente esta parte que le iba a contar, Pedro no quería que quedara por fuera ningún detalle.
que todo el mundo lo supiera. Pedro le cuenta a Marcos, y Marcos lo registra para nosotros, de que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron todos allí para hacerle juicio. Mientras tanto, Pedro lo siguió, pero de lejos. Era peligroso estar cerca de Jesús ahora. Ya no era un hombre popular, ya no era el de la semana pasada. Ahora era un hombre enemigo de la clase religiosa. De manera que Pedro se queda de lejos, pero entra hasta el patio del sumo sacerdote y que allí se sentó con los guardias. Probablemente algunos de los que habían arrestado a Jesús unas horas antes. Y Pedro se sienta allí a calentarse junto al fuego. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y el consejo buscaban alguna prueba, lo que sea, con tal de condenar a Jesús a muerte. Cualquier cosa, pero no la encontraban. Como no encuentran pruebas, ¿qué hacen? Buscan testigos, y muchos testificaban falsamente contra Jesús. Pero obviamente, si eran testigos falsos, sus declaraciones se contradecían, no coincidían. E insisten, a estas alturas, el sumo sacerdote ya tiene que estar, en buen guayaco, podrido, porque esto no iba para ningún lado. No había pruebas, esos testigos falsos no nos sirven, y queremos condenar a Jesús, quieren condenarlo a muerte. Así que él va directo al grano, se pone de pie y le hace una pregunta. Está desesperado, porque Jesús no quiere, ni siquiera se digna a contestar nada, no les dice nada. Jesús simplemente está allí, callado, porque él sabe que no tienen pruebas contra él. Le preguntan, ¿qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se queda callado. Muti. Y tenemos que entender que esta actitud de Jesús tiene que ser no solamente desesperante para esta gente, sino que es un golpe más. Porque son hombres que son la clase más importante en el lugar, son la clase religiosa, son hombres que están acostumbrados a que cuando caminan por la calle la gente les abre paso, a que son respetados, venerados, a que son considerados en gran estima, y que venga este nazareno aparecido y ni siquiera se digne contestarme lo que le estoy preguntando. Era algo humillante. ¿Cómo se atreve a quedarse callado delante del sumo sacerdote? Tiene que haber estado desesperados. Así que el sumo sacerdote no le da más vueltas y finalmente le hace una pregunta directa, pero una pregunta definitiva. Y dependiendo de lo que responda Jesús, depende el destino de Jesús, depende el destino de Pedro y depende nuestro destino. El sumo sacerdote se acerca y le hace la pregunta del millón: ¿eres el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Dependiendo de lo que responda Jesús, dependía si vivía o no. Y Jesús responde: sí, yo soy. Y con esta simple línea, con esa simple respuesta, Jesús se condenó. Se acaba de condenar a la muerte. Encontraron lo que buscaban, el sumo sacerdote dice: ¿para qué más testigos? Se rasga la ropa, dice que lo escucharon, lo acusa de blasfemia, y entre todos finalmente lo condenan a muerte. Comienza un circo, una cosa que tiene que haber sido impresionante. Los que estaban allí comienzan a escupirlo, lo vendan, lo golpean, le daban puñetazos, le gritaran que profetizara. Hasta los guardias le estaban dando duro. Hasta los guardias que no tienen nada que ver le daban bofetadas. Ahora, cuando nosotros leemos esto, usualmente deberíamos tomarnos un poquito más de tiempo, porque si usted lo lee, nos toma un minuto. Pero esto seguramente tardó algún tiempo, 1 hora, un par de horas, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero seguramente no fue nada rápido. Y finalmente, todos estos meses de frustración, tratando de agarrar a este Galileo, estaban descargándose allí. Todos estaban desquitando de Jesús en ese momento, hasta los que no tenían nada que ver, pero todos querían ser parte de darle escarmiento a este nazareno, a este que habían atrevido a decirse que quizás era el Mesías. Recuerde que Pedro le está contando a Marcos, y Marcos
seguramente, vuelve y le pregunta a Pedro, Pedro, esta es la última chance, ¿estás seguro de que quieres que escriba lo que se viene? O sea, es tu última oportunidad, ya si queda escrito, queda escrito. Y Pedro le dice que sí, que la gente necesita saber lo que ocurrió. La gente necesita saber lo que estaba ocurriendo mientras tanto afuera de ese lugar. La gente necesita saber lo grande y lo amplia que es la gracia de Dios. Y necesita entender que Jesús no solamente vino a revelar a Dios, sino que la gracia y la misericordia de Dios que Él recibió de su Maestro también está disponible para todos nosotros. Continúa la historia. A pesar de que Pedro considera que Él ha hecho lo impensable, que Pedro ha hecho lo inimaginable, Pedro no solamente no hizo nada, sino que miren lo que hizo. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Recuerde que a Jesús lo tienen acá adentro. Le están dando duro, lo están escupiendo, lo están golpeando, lo acaban de condenar a muerte. Y mientras tanto, ¿dónde está Pedro? Está en el patio, calentándose al fuego. Pero estando allí, una de las criadas se fija en él y como que lo identifica y le dice, tú estabas con ese nazareno. Y mira la respuesta de Pedro, él lo niega y dice que no lo conoce, que ni siquiera sabe de quién le está hablando. De manera que Pedro, al verse descubierto, se aleja y sale afuera de la entrada. Pero a esta criada no le basta con eso, sino que ella lo sigue, y va y se le acerca, y ahora no le dice a él, sino que le dice a los que están allí alrededor de él. Le dice a los que estaban presentes, ese es uno de ellos. Y Pedro lo vuelve a negar. Poco después, los que escucharon eso, que estaban allí, le dicen a Pedro, porque ya lo habían escuchado hablar, le dice, sí, tú eres uno de ellos, tú eres Galileo, lo reconocieron por el acento. Y Pedro comenzó a echar maldiciones, comienza a decir que él no conoce a ese hombre, que él no conoce a Jesús, que no sabe nada, les jura por el oro del modo que él no lo conoce. Y justo en ese instante canta un gallo. El gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, de que antes de cantara por tercera vez el gallo, por segunda vez el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro se echó a llorar. Estamos hablando de Pedro, el hombre impulsivo, rudo, el pescador, que apenas hace unas horas atrás estuvo con Jesús en el huerto y cuando lo fueron a arrestar, sacó espada en mano a defenderlo, que el mismo Jesús tuvo que detenerlo. Estamos hablando de Pedro, el que no le dio miedo tirarse al agua a caminar sobre ella. Estamos hablando de Pedro, el que dijo, no te vamos a abandonar. ¿A dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida? Pero en ese instante estamos viendo un hombre quebrantado. Este es el momento en el que coincidimos cualquiera de nosotros con Pedro, porque es el momento que nosotros desearíamos no haber vivido. Es ese momento vergonzoso, doloroso, que si pudiéramos, quisiéramos rehacer, quisiéramos borrarlo. Pero Pedro se lo cuenta a Marcos e insiste en que la gente debe saberlo. Él lo deja allí registrado para que nosotros lo supiéramos. Después de esto, llevan a Jesús donde Pilato y les toca llevarlo porque ellos no tienen la autoridad para matarlo, de modo que les toca humillarse e ir a buscar a Pilato a pedirle que les dé permiso para poder matar a Jesús. Y esto era humillante para ellos porque les recordaba que no tenían control ni siquiera sobre su propia nación. Y a Pilato le encantaba tener que ver a estos judíos venir aquí a humillarse, a pedirle algo a él. De modo que lo llevan donde Pilato y delante de él se ponen a acusarlo de un poco de cosas y nuevamente Jesús se queda callado. Y Pilato le pregunta, ¿no vas a contestar? ¿Te vas a quedar callado? Pero no aún así. Jesús no contestó nada. Y nos cuenta que Pilato quedó asombrado. Pilato estaba asombrado, pero no por el valor de Jesús ni nada por el estilo, sino porque estamos hablando de Pilato, el que sí tenía autoridad para mandarlo a la cruz. Donde cualquier hombre en ese lugar, en ese momento, era el momento para botarse de rodillas y pedir clemencia, no para que lo perdone, sino para que su muerte fuera rápida y misericordiosa, porque él sabía lo que le esperaba. Y esto
no era desconocido en la época de Jesús, no era desconocido en el siglo I. Pero aún así, Jesús se queda callado. Pilato dice que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieren que haga con el que ustedes le llaman el rey de los judíos? Porque Pilato sabía que Jesús era inocente, sabía que no había hecho nada digno de muerte, sabía que no merecía ser condenado. De hecho, Pilato pensó que quizás si lo mandaba a azotar y a maltratar, ellos iban a olvidar esto de crucificarlo. Pero para esto, ya los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, toda esta clase religiosa que estaba en contra de Jesús, ya habían manipulado a la gente, ya habían arreglado la situación. De manera que la respuesta era muy sencilla: crucifícalo. Era lo que ellos pedían. A Pilato no le queda más opción. De manera que los soldados se llevan a Jesús al interior del palacio, el lugar conocido como el Pretorio, y reunieron allí toda la tropa. Dato interesante: cuando habla de toda la tropa, estamos hablando de la tropa que estaba donde Pilato, no está hablando de soldados romanos, no está hablando de ciudadanos romanos. Estamos hablando, según lo que sabemos por la historia, de lo que era conocido como auxiliares romanos. ¿Qué eran estos? Eran soldados, pero que eran tomados de las regiones alrededor. Y de estas regiones alrededor odiaban a los judíos, y mucho menos la idea de un rey judío, y les traen a ellos al que conocen como el rey judío, al que dicen por ahí que dizque es el rey judío. Ese odio, ese rencor de esta gente alrededor de Judea, estos auxiliares romanos, de pronto nos ayuda a entender un poco mejor por qué se ensañan de una manera tan sangrienta, tan brutal contra Jesús. Nos cuenta que una vez en manos de esos auxiliares romanos le ponen un manto púrpura, luego trenzan una corona de espinas y se la ponen. Y continúan, dice, se burlan de él: salve, rey de los judíos. Lo golpean en la cabeza, lo escupen, se mofan de él, doblan rodillas, le hacen venia, se siguen burlando de él. Finalmente, ese manto púrpura ensangrentado, pegado a heridas abiertas, se lo quitan y le ponen su propia ropa. Y finalmente, por fin, lo sacan para llevarlo a crucificar. Cuando lo sacan de allí, después de haberlo golpeado y maltratado todo este tiempo, ahora lo llevan camino al Gólgota, al lugar de la calavera. Y finalmente, una simple línea, bastó una línea para describir algo que para la gente del primer siglo era muy significativo. Era una palabra de miedo, era una palabra que nadie ignoraba. Finalmente, aunque lo que para nosotros es una imagen, a Jesús lo crucificaron. Eso fue todo. Lo crucifican. Marco no nos da más detalles, no nos cuenta más acerca de esto, porque no era necesario. Porque cualquier persona que hubiera escuchado a Pedro los últimos 30 años contar esta historia, cualquiera que le hubiera escuchado directamente a Pedro, sabía que era una crucifixión. Esta gente sabía cómo se veía una crucifixión, sabían cómo olía una crucifixión, conocía la consecuencia de ver una crucifixión. Y cualquier persona que en el siglo I o en el siglo II hubiese leído lo que escribió Marcos acerca de la crucifixión, sabía lo que era una crucifixión. Era un método de muerte y de tortura muy conocido por toda Roma, muy usado por toda Roma. Marco no nos da detalles porque no eran necesarios. Y lo que nosotros podemos conocer de una crucifixión, probablemente lo hemos visto solamente en películas. Probablemente lo más cercano a una crucifixión que hemos visto fue la de Mel Gibson, que era bastante cruda. Pero ni aún así, cuando nosotros lo vemos allí, no deja de tener ese aire de ficción, ese aire estético, porque es una película. No podemos ni imaginarnos. Y si lo pasaran como realmente era, probablemente viraríamos el rostro, porque era algo demasiado grotesco. No era algo fácil de ver, no era algo sencillo. Cuando Dios estaba siendo glorificado, nosotros estuviéramos horrorizados de ver ese espectáculo. En ese momento en que Dios estaba haciendo por usted y por mí lo impensable, lo inimaginable, seguramente nosotros hubiéramos vuelto el rostro y no hubiéramos soportado verlo.
No era algo fácil ver esto. Para nosotros es un símbolo hoy, es una imagen, pero ver una crucifixión no era algo agradable de ver. Era algo de lo cual toda la gente de la época sabía que era. La historia continúa y nos cuenta que los que pasaban por allí también se burlaban de Jesús. Se burlaban y le decían y le recordaban lo que él había dicho, de que él había dicho que él destruiría el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. De modo que ahora, ya pues bájate de la cruz y sálvate, le decían a manera de burla. Y no solo eso, sino que le dijeron algo más, algo bien interesante, porque ellos no tenían idea de lo significativo que era lo que le iban a decir. Le dijeron, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué es tan significativo? Porque 30 años después, mientras Pedro le cuenta esta historia a Marcos, él puede ver hacia atrás, puede ver en retrospectiva y entender que el deseo de Jesús de salvar a otros fue exactamente lo que impidió que se salvara a sí mismo. Para que nos quede más claro, el deseo, si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, él no hubiera podido salvar a otros. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, él no me hubiera podido salvar a mí. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, él no te hubiera podido salvar a ti. Por eso no se salvó. La gente sigue y le dicen que baje pues de la cruz, ese que se hace llamar el Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y nuevamente, cuando Pedro recuerda esto, porque se lo está contando a Marcos, él tampoco tenía, en ese momento, él tampoco tenía idea de lo significativo que era esto. Pedro cuando él escuchó las palabras ver y creer, él no entendía el significado que esto tendría todavía. Pero 2 días después, él lo iba a entender. Y lo que Pedro vio 2 días después de este instante, lo que él vio fue exactamente lo que hizo que él permaneciera en la fe 30 años después y estuviera ahorita contándole la historia a Marcos, a pesar de haber visto sacrificios de hermanos en la fe, a pesar de haber vivido persecución, a pesar de que muchos de sus amigos habían sido también crucificados, habían sido perseguidos, habían sido asesinados. A pesar de eso, lo que Pedro ve 2 días después de esas palabras, ver y creer, hizo que él permaneciera en la fe, hasta el día en que le está contando esto a Marcos. La historia continúa y Pedro nos cuenta que después ocurrió algo bien extraño. Pedro nos cuenta que este hombre que hace unas semanas atrás parecía que controlaba la naturaleza porque mandó callar una tormenta, ahora este mismo hombre pareciera que fuera víctima de esta misma naturaleza. Y nos dice que ocurrió algo bien particular. Nos dice que desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Y que a las 3 de la tarde Jesús grita voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gran pregunta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero para cuando Pedro cuenta la historia, él ya sabe la respuesta de esta pregunta. Pedro ya sabe. Y de hecho, él se lo ha contado a otros cristianos unos pocos años atrás en otra carta. Y mire cómo lo cuenta Pedro. Pedro dice que él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Lo que está diciendo Pedro es que Dios puso tu pecado, puso mi pecado, puso el pecado de Pedro en Jesús. Que el Padre se apartó del Hijo para poder acercarse a nosotros. La historia continúa y nos dice que finalmente, cuando escuchan eso nadie lo entiende, y que Jesús expiró. Jesús murió solo. Y que también la cortina del santuario en ese momento se rasgó en 2, pero de arriba hacia abajo, de manera extraña. Y esto es muy interesante, ¿por qué? No solamente por el detalle de que se rasgue de arriba abajo, sino que justo en ese instante se rasgue la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es bien interesante, porque significaba que algo había ocurrido más grande que el templo, que alguien había venido
más grande que Moisés, que algo más importante que el Sabbat había ocurrido, algo nuevo, algo mejor, donde no iba a haber más separación entre Dios y los hombres. Algo había ocurrido. Y en ese instante, el pacto del que había hablado Jesús unos días atrás, el pacto entre Dios y la raza humana, queda oficialmente ratificado con la muerte de Cristo. En ese mismo instante. Y lo mejor de todo es que todos nosotros estamos invitados a participar de ese pacto, sin excepción. No importa lo que haya ocurrido en tu pasado, no importa ese momento doloroso, vergonzoso de tu pasado. Todos estamos invitados. Y si Pedro estuviera aquí, él diría, incluso yo, que hice lo impensable, que abandoné a mi maestro, incluso yo, Pedro, estaba invitado a ser parte de ese reino, aunque no lo mereciera. Nos miraría Pedro a todos nosotros y nos diría que él recibió exactamente lo que no merecía. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es perdón. Por eso Pedro nos cuenta la historia. De hecho, ¿no le parece interesante que Pedro, cuando cuenta la historia, en el versículo que vimos hace un momento, el versículo de 1 de Pedro, cuando él habla de pecado, él no habla de tus pecados, él habla de nuestros pecados, y él se incluye, porque él sabe que él también es parte, él sabe que él también falló. No dice llevó tus pecados, dice llevó nuestros pecados. Se incluye y sabe que es lo mejor de todo, que Pedro todo esto, no lo aprendió en la Biblia, él lo experimentó en carne propia, él lo vivió, él estuvo allí en la presencia de un maestro resucitado. De manera que el mensaje es el mismo, es un mensaje simple, pero es un mismo mensaje, es un mensaje claro, es un mensaje de perdón, que la misma gracia, la misma restauración que recibió Pedro está disponible para nosotros. Esos son buenas nuevas, ¿verdad? Es el mismo mensaje. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca, por tanto nosotros nunca estamos lejos. No estamos más lejos de lo que nosotros queramos. Y Pedro nos diría, si el reino de Dios está cerca, no tardes, no demores en arrepentirte y en aceptar la invitación, así como Él lo hizo. Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino que vino para revelarnos al Padre. Vino para que comprendiéramos, vino para que conociéramos a Dios, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios de perdón, a un buen Padre. Y nos diría, ese Padre que nos diría que aunque yo conozco tu pasado, porque Dios conoce nuestro pasado, aunque yo conozco tu pasado y sé que te recuerda tu pasado no te define lo que hizo mi Hijo por ti en la cruz. Es lo que nos diría este buen Padre. Y la historia no termina aquí. Aún falta. Pero eso se lo cuenta Andrés la próxima semana, que por cierto, va a haber un solo culto a las 6 de la tarde. ¿Ok? Bien, usualmente cuando terminamos un mensaje, siempre nos levantamos, inclinen su rostro, oramos, todo esto, para despedirnos. Pero hoy no quiero desaprovechar la oportunidad. No quiero perder la oportunidad de que repitamos una oración que probablemente, no textualmente, no es una oración mágica, no es nada de eso, pero yo me imagino que Marcos en algún momento de su vida, al escuchar a Pedro, tiene que haber hecho una oración parecida a esta. Tiene que haber dicho, reconocido, y haber dicho, Padre Celestial, como Pedro, creo que Jesús llevó mis pecados. Creo que Jesús llevó mis pecados en mi cuerpo, en la cruz. Pongo mi fe en Él como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca había hecho esta oración, quiero invitarlo a que además, antes de despedirnos, incline su rostro y la haga suya. No es una oración mágica. Son palabras que yo me imagino que Marcos en algún momento dijo, pero contienen lo esencial.
para que seamos parte de ese nuevo pacto. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día. Te agradecemos por la historia de Pedro. Te agradecemos por el valor que tuvo este pescador para, a pesar de todo y contra todo, querer ser parte de y aceptar que se había equivocado, enfrentarse a su pasado y aceptar el perdón que le ofreció su maestro, a pesar de haber fallado, a pesar de haberlo abandonado, a pesar de haberlo negado, humillarse delante de él y aceptar su perdón. Gracias, Padre, por habernos perdonado y por darnos hoy la oportunidad de volver a buscar tu perdón a pesar de nosotros mismos. Danos la humildad, Señor, para reconocer de que quedamos cortos, de que necesitamos tu gracia, que necesitamos tu misericordia, y reconocer que tú estás dispuesto, que si el reino de los cielos está cerca, tú no estás lejos, Señor. Nosotros no estamos lejos. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad, te bendecimos, te pedimos que nos guíes con bien hasta nuestros hogares y que nos acompañes la próxima semana para volver a celebrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y agradecemos. Amén. El Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.